Queridos amigos, comenzamos este encuentro donde vamos a continuar hablando de todos estos temas que tienen que ver con la comprensión del lugar en el que estamos hoy como raza, de los acontecimientos o eventos cruciales que como humanidad estamos colectivamente atravesando todos. Hemos venido hablando en programas anteriores acerca de estos temas y la idea es continuar profundizando en algunos conceptos que espero que los ayuden cada vez más a comprender, a abarcar comprensivamente la información que les llegue, más la información que llegará próximamente. No sabemos cuándo, y esto no me cansaré de enfatizar el tema del determinismo. Pareciera que está tan instalado en nuestra mente dual de tantos milenios que el ser humano siempre necesita saber cuándo va a pasar algo y además necesita que alguien se lo diga. Entonces estas dos cosas también están desmantelándose. Es importante que lo empiecen a tener en cuenta tanto en sus vidas personales como en las aproximaciones que quieran entender acerca de lo que le está pasando colectivamente a sus grupos, en sus territorios, en sus países o a la humanidad en su conjunto. Es decir, no sirve ya preguntarle a alguien qué hay que hacer o cuándo van a pasar determinadas cosas que tienen que pasar, y tampoco hay que esperar que pasen un determinado día, una fecha y a una hora. Esto es dual. Ese camino es precisamente el que estamos todos tratando de desmantelar a partir de la elevación de una frecuencia. Entonces vamos a hablar hoy de un tema principal, pero que se toca con muchos otros, de los cuales estoy segura que poco o mucho alguna información alguna vez les ha llegado, o que quizás a partir de ahora, a través de los canales alternativos de comunicación, en YouTube, de blogs y demás, comiencen a interesarse por esto, si es que hasta ahora les había causado un poquito de escozor meterse en estos temas. Por ejemplo, si yo les digo la palabra Matrix, a muchos de ustedes les sentirá simpatía por lo que ese concepto les pueda susurrar en el oído, y la cantidad de pensamientos que ya se dispararon en sus mentes al yo pronunciar esa palabra. Si les digo extraterrestres, ocurrirá más o menos lo mismo. Entonces, hay un montón de palabras, de conceptos, de ideas, de constructos que llegarán a ustedes de una u otra forma, fidedigna, certera, falseada, desde la conspiración, desde la dualidad, etcétera, etcétera, pero que en algún determinado momento, de ahora en más, llegará a sus vidas. Entonces es importante que puedan, desde una aproximación lo menos dual posible, encontrarse con esa información y ver qué hacen con ella, que es un poco la propuesta de estos encuentros. Proporcionar información, pero siempre en la invitación, en la sugerencia de que puedan ustedes llevarlo, plasmarlo en sus propias vidas cotidianas a partir de no solamente de la conceptualización de algo nuevo. Me enteré. Qué interesante. Esto satisface mi inquietud o mi curiosidad intelectual. No se trata de eso. Ténganlo en cuenta, porque toda la información que la humanidad de la que va a disponer en el próximo tiempo, es sumamente importante que la pueda digerir insisto, de una manera lo menos dual posible. De esa manera vamos a poder entre todos hacer con esa información algo constructivo, porque si no, el riesgo es que se pierda en un mar de distorsiones y de fragmentaciones en lo que se puede llegar a interpretar
de cada una de esas informaciones, o bien que se caiga en un escepticismo de dualidades, de cuestiones no resueltas, de una masa crítica importante de la humanidad, y que no puedan incorporar esa información de una manera positiva. Siempre en términos evolutivos, siempre pensando, hablando e impulsando la evolución del ser humano en el planeta Tierra. Porque de eso se trata. De eso se trata este momento, de esto se trata todos estos eventos que estamos atravesando y los que vendrán. Se trata de garantizarnos a nosotros mismos un proceso evolutivo que cumple con algo que está planificado y que tiene que cumplirse. Esto no porque lo diga yo, sino porque hay una cantidad de variables, de algunas de las cuales ya hemos hablado, otras hablaremos en próximos encuentros, que le dan consistencia a esto que denominamos plan. Es decir, no es algo esotérico. Ya, algo importante es que empiecen a quitarse de la conceptualización dual de las cosas, todo lo que es esotérico. Ya eso es viejo, es obsoleto, todo ha pasado a ser exotérico. Es decir, todo se transparenta, todo se sabe, todo se revela, se cae el velo, pero no el velo por cosas ocultas. Si han estado ocultas también es por un nivel de conciencia que la humanidad todavía no alcanzaba para que vieran la luz. Fíjense qué expresión, ¿no? Correr el velo y que la luz se apropie de la mente de aquel que puede ver, que es un proceso evolutivo. Por eso no hay que enojarse con el que todavía no puede ver, porque ve lo que puede y aceptarlo en esa condición y en ese nivel de conciencia. Entonces, vamos a hablar de esta configuración energética, porque toda es energía, que los seres humanos en el planeta Tierra vamos dándole a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, acciones, a medida que vivimos en nuestro campo de existencia. Usted en este momento, con lo que está pensando, lo que está sintiendo, la emoción que viene, la emoción que se va, etc., está configurando una frecuencia. Cada ser humano tiene una frecuencia determinada, que está dada por eso que piensa, que siente, que hace, que dice, etc. Entonces, partiendo de la base de que todo en algo que ya hemos denominado, y lo vamos a traer de nuevo aquí, llamado campo unificado, un campo de energía potencial, o éter, o conciencia, llámenlo como sea, pero es importante el concepto de campo, es muy esclarecedor. Además de ser técnico y científico, entonces, en ese campo unificado, es decir, cuando uno entiende, comprende la idea, el concepto de campo, abre la mente, sale de la dualidad, abre la mente y se acerca al concepto de unidad, de no dualidad. Por eso hablamos de campo unificado. En ese campo unificado se presentan, tienen lugar, aunque no tienen lugar físico, puesto que el tiempo y el espacio allí no existen, pero para ponerlo en un lenguaje humano y terrestre que se pueda entender, tenemos que decirlo de esta manera. Tenemos que nominarlo, tenemos que ponerle un nombre y siempre esto enmarcarlo dentro de la temporoespacialidad. Si no, no se entiende. Pero tengan en cuenta que cuando estamos hablando de estas cuestiones, allí no existen linealidades, no existe lo lineal, no existe ni el pensamiento lineal, ni los acontecimientos lineales, ni las cosas. Habíamos hablado en un programa específicamente de que los pensamientos son cosas, pero las vibraciones no están en un lugar específico.
pero vamos a hablar de esta manera para que se entienda. Entonces, piensen ustedes en una gran sopa, como si fuera un océano, una sopa, un campo, donde todo es energía y está todo unificado. En ese éter tienen lugar estas ondas, estas ondas que van interactuando entre sí para formar determinadas y específicas frecuencias. Es decir, que todo en el campo unificado está dado por frecuencias y armónicos de frecuencias. Esas frecuencias pueden ser más débiles, más fuertes, tienen distintas características, distintas especificidades, pueden ser más dominantes, es decir, tienen una prevalencia mayor que otras. Una frecuencia muy prevalente en la superficie terrestre hoy es la del miedo. Entonces está instalada, solidificada, hay que cambiarla por otra que viene haciendo un camino ya desde hace mucho, mucho tiempo y sostenida por muchos seres en este planeta, que es la del amor, que es la opuesta. Entonces, en ese campo, figúrenselo, entonces visualícenlo, siéntanlo de la manera que lo puedan sentir, podrían cerrar los ojos en este momento y escucharme, de esa manera también quizás puedan imaginar, hacer uso de la imaginación, que es una herramienta que da muchísimo poder a la mente humana. Entonces visualizan ese campo unificado, ese campo de energía potencial donde todo ocurre y donde todo es posible, y visualizan esas ondas interactuando entre sí, determinando qué frecuencias de distinto calibre, de distinta calibración, por llamarlo de alguna manera. En esas frecuencias van construyendo algo que vamos a denominar mapas. ¿Mapas de qué? Mapas de frecuencias, precisamente. ¿Y para qué sirve esto? Por ejemplo, para lo que describíamos recién. Para hacer una especie de dibujo o de diseño, eso es un mapa, de las frecuencias, por ejemplo, de Juan, con sus pensamientos, emociones y sentimientos que lo acompañan siempre. Hemos dicho que cada ser humano tiene una frecuencia determinada, entonces vamos a hacer un mapa de las frecuencias de nuestro amigo Juan. ¿Y para qué sirve? Porque si pudiéramos leer, de hecho se puede, pero quiero que lo visualicen y se imaginen en este momento que están visualizando no a Juan en su estructura física, material, y tampoco álmica, va mucho más allá desde el punto de vista energético, cómo está configurado Juan dentro de esa sopa cuántica, de ese campo unificado o éter. ¿Cómo aparece Juan? Como si fuera un puntito dentro de ese campo. Aparece con un mapa de frecuencias que están determinados por las ondas electromagnéticas que emite cada vez que piensa, que siente, que habla, que... Bien, entonces, cuando nos paramos frente a Juan para leer ese mapa de frecuencias, necesitamos leer a partir de una representación numérica que se establece dentro de cada frecuencia. Es decir, así como ustedes estoy segura que han escuchado hablar de las geometrías sagradas, existen en el universo, en el cosmos, matemáticas fractales sagradas que permiten darle una representación numérica, un valor numérico a este mapa de frecuencias, que no solamente lo tiene Juan, Pedro, María, etcétera, sino todo, absolutamente todo lo que está nadando en ese océano, en esa sopa cuántica que es nuestro campo unificado, o éter, o conciencia, todo tiene un valor numérico, una representación que permite leer a aquel que puede y a aquel que tiene el herramental tecnológico, por ejemplo, para hacerlo, leerlo e interpretarlo. Y ustedes dirán, ¿pero para qué? Bueno, acá está el para qué. Esta es una pregunta que siempre sirve para ampliar la mente y para ir pudiendo comprender más abarcativamente lo que existe, lo que es la existencia. Pero lo que existe no es solamente este plano de materia.
¿verdad? Si estamos hablando de estas cuestiones es porque ya ustedes tienen un consentimiento dado por sus mentes acerca de que hay algo más allá de esta vida corporal y material que tenemos, ¿verdad? Entonces, supongamos que hay alguien o algo dentro o por fuera de nuestro sistema solar, es decir, por fuera de los planetas que conforman nuestro sistema solar, en esta galaxia que habitamos, que es la Vía Láctea, algo o alguien, pónganle ustedes la cualificación que quieran, que quiere leer, interpretar lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. Sabemos a estas alturas que, dadas las frecuencias vibracionales, es decir, los mapas de frecuencias que se sostienen en este planeta, hablamos de una tercera densidad. Prefiero hablar de densidad y no de dimensión, porque estamos hablando precisamente de niveles de densidades de esas frecuencias. A medida que uno va sutilizando sus pensamientos, sus emociones y demás, ¿qué hace? Eleva la frecuencia vibracional. Una vez que uno transmuta todas las emociones que ha venido a traer en esta encarnación, etcétera, etcétera, puede elevar su vibración y cambiar de frecuencia vibracional. Y, por ejemplo, salir del miedo y pasar al coraje, del coraje a la aceptación y los distintos niveles de conciencia de los cuales hemos hablado en otro programa. Entonces, ven cómo lo que va cambiando es el nivel de materialización de la onda que va conformando un pensamiento. Por ejemplo, un pensamiento de ira es de una frecuencia mucho menor que un pensamiento de devoción. ¿Bien? Entonces, lo mismo ocurre con las emociones y demás. Entonces, aquel que puede y que quiere, ¿no es cierto?, mirar qué está aconteciendo acá, en esta tercera densidad, lo va a hacer a partir de esta interpretación de mapas de frecuencias que dijimos que estaban representados por estos valores numéricos. Y contará con una tecnología, con un ordenador, por ejemplo, ordenadores cuánticos, en los cuales se podrán colocar estos valores numéricos y decodificar lo que está ocurriendo en esa densidad determinada. Si es la tercera, puede ser nuestro planeta o cualquier otro que esté en esta densidad. Pongamos nuestro planeta, que es el que conocemos y el que habitamos, planeta Tierra, dentro de este sistema solar, dentro de la Vía Láctea. Ahora bien, volviendo a nuestro ejemplo individual, porque siempre quiero traerlos a la vida cotidiana y a ver de qué manera esto les puede servir, porque de hecho sirve, para que ustedes puedan ir avanzando y evolucionando en sus niveles de conciencia. ¿Qué significa, en definitiva, ir avanzando o elevando el nivel de conciencia? Ir corriendo los límites. Fíjense que lo que les planteo es que puedan empezar a pensar en cómo se ve la Tierra desde una galaxia, por ejemplo, contigua. Y que entonces se den permiso para aceptar, admitir que desde otras galaxias pueden estar observando lo que aquí ocurre. O que pronto tendremos nosotros el herramental necesario para hacer lo mismo hacia otros sistemas solares o hacia otros planetas. Porque no dependerá solamente de la tecnología va a llegar cuando el nivel de conciencia sea acorde a lo que esa tecnología nos puede mostrar. Y acá van viendo cómo la materialización de lo que uno desea tiene que ver con el nivel de conciencia. Porque podemos contar con el mejor herramental tecnológico y no ver lo que ocurre en otro lugar. Que en definitiva es eso lo que le está pasando a la humanidad en muchos ejemplos que podríamos dar. En muchos ejemplos. Les doy uno, por ejemplo, nada más. Ver, por ejemplo, qué ocurre en Venus. Entonces,
aún teniendo un telescopio que ustedes dirán no me va a permitir llegar a ver lo que ocurre, y entonces voy a ver ácido sulfúrico nada más, que es lo que dice el científico terrestre, si el nivel de conciencia del que está mirando a través de ese telescopio es más alto que la media de la ciencia terrestre, va a ver a un planeta absolutamente semejante, por no decir igual, a la Tierra. Muy parecidos, con palmeras, con océanos, con playas paradisíacas, etc. Entonces ven ustedes cómo se ve lo que se puede ver, dependiendo del nivel de conciencia. Esto siempre, siempre ténganlo en cuenta. En sus vínculos, en sus interacciones con sus familias, con su entorno, para entender lo que está ocurriendo en la humanidad en su conjunto y para ver más allá de esta humanidad, más allá de esta raza, más allá de este planeta. Porque de eso se trata, poder entender quiénes somos, de dónde venimos y qué estamos haciendo acá. Hasta que esta mirada global, más abarcativa, no tenga un lugar, por decirlo de alguna manera, dentro de la conciencia individual, no se va a poder entender jamás qué estamos haciendo acá. Jamás. Y esto no solamente retrasa la evolución, sino que da pie, es un caldo de cultivo para que sigan ocurriendo cosas que no queremos que sigan ocurriendo. Fíjense las implicancias que tiene también poder abrir la mente y permitirse pensar en estos términos. Habíamos dicho de nuestro amigo Juan, que viene con su mapa cargado, con su mapa de frecuencias y con su frecuencia vibracional determinada, resonando por campo con sus amigos, sus familiares, su pareja, sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, donde ya lo hemos explicado, todos van compartiendo ese mismo campo magnético. Y dentro de ese mapa, como decimos que lo podemos leer, si lo representamos con valores numéricos, va a ser muy sencillo para alguien que observa a nuestro amigo Juan, que se pone en observador de esas ondas que está emitiendo cada vez que piensa y que siente, va a ser muy sencillo determinar qué le va a ocurrir a Juan próximamente, es decir, mañana, el mes que viene. ¿Por qué? ¿Por magia? No, porque es una simple ecuación numéricamente. O sea, numéricamente hablando, lo que nos pasa, esto que algunos llaman destino, es nada más que una ecuación numérica determinada por esas interacciones energéticas, esas ondas que van configurando una frecuencia dentro de ese campo unificado o éter. Entonces, fíjense lo importante de permitirse correr los límites de las famosas creencias limitantes, los límites de lo que yo creo de creer, para que esas ondas no sigan repitiendo siempre los mismos parámetros y los mismos valores numéricos, y que eso que llamamos destino no esté determinado por lo que pienso y siento, que siempre es lo mismo, sino que lo puedo cambiar. Es decir, que nadie está destinado a ser pobre, nadie está destinado a contagiarse y morirse por X contagio de algo. Entonces los dejo así para que lo piensen, para que vean de qué manera esto que estamos viendo tiene una directa implicancia en la vida cotidiana. Dependiendo de dónde uno coloca la intención, esto de lo que tanto se habla, la energía sigue el pensamiento, la intención o la atención es la que crea, etcétera, etcétera. Fíjense cómo dentro de este campo unificado de energía potencial toma mayor solidez esto que tanto se ha dicho y se ha escuchado, porque está configurado por un mapa de frecuencias de Juan que siempre piensa en lo mismo. Es decir, que siempre la intención de Juan, por ejemplo, si se queja por lo que le pasa, está puesta en la línea temporal de la victimización. Porque esto también es bien importante.
Todos estos mapas de frecuencias determinan líneas temporales. En este momento hay 33 líneas temporales que tienen que caer, desmantelarse, desmoronarse en el planeta Tierra para que pueda darse esto que llamamos ascensión, una ascensión vibracional, un cambio de frecuencia del miedo al amor, a la paz, a la cooperación, a la fraternidad universal, etcétera, etcétera. Para que eso ocurra, tienen que caer las viejas líneas de tiempo. Una línea de tiempo vieja y muy, muy sostenida por muchos que vibran igual y piensan igual, es la de la victimización. Y otra es la del sufrimiento, que están muy unidas, pero si cada vez que a Juan, por repetición de pensamiento, le van ocurriendo las mismas cosas y va poniendo la intención en la misma línea de tiempo del sufrimiento, si él no hace un esfuerzo consciente de direccionar su energía hacia otro campo, hacia otro lugar dentro de ese campo de energía potencial, siempre le ocurrirá lo mismo. Eso será el destino. Entonces, esto numéricamente se puede representar. ¿Por qué se los digo así? Porque cuando uno lo ve crudamente desde, por ejemplo, desde las matemáticas fractales, o puede ver esto en un ordenador cuántico, no de los que existen en la Tierra, pero sí en otros planetas, entonces ahí se empieza a tener más conciencia de lo que le ocurre al ser humano en este planeta, en estos momentos. Y no ya caer en el dramatismo y en la emocionalidad banal, de decir, me conmuevo por tanto sufrimiento, sino que lo veo, imagínense que estuvieran en una nave interestelar con un ordenador cuántico donde ustedes pudieran estar viendo a partir de estos valores numéricos los sufrimientos de cada ser humano en el planeta Tierra en este momento, de 7.000 y pico de millones de almas que tienen miedo de morir por un contagio de algo, por ejemplo. Entonces, ven cómo todo esto visto desde otro lugar, supónganse, desde una nave interestelar en el espacio o desde otro planeta en otro sistema solar o donde sea, supónganse que lo están viendo y van a poder medir el grado de densidad, es decir, qué tipo de frecuencias hay en ese planeta a partir de ese mapa o de ese mapeo frecuencial del que estamos hablando. Ahora bien, es importante siempre tener en cuenta que ese campo unificado, o si quieren llamarlo conciencia, no tiene límites. Acuérdense siempre que las barreras, los límites, las fronteras, son todos términos que tienen que ver con la conciencia en su expresión dual. Ya cuando salimos de esas limitantes que nos impone la dualidad, ya entramos en la unidad o en un campo de conciencia unificado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en cada acción, en cada evento de sus vidas que lo van creando a partir de la vibración que le impriman y que tengan sus pensamientos y sus emociones y sus sentimientos y sus palabras, ya cuando hablaron, ahí las cosas pasaron a mayores. El verbo crea, el poder de la palabra hablada, el verbo encarnado en la palabra. Entonces, tener muchísimo cuidado con lo que sale de la boca, sino mantener el gran silencio, que es una ley universal, muy piadosa además. Mantener el silencio. Si de aquí no van a salir palabras que perfeccionen al otro o a la situación, mantener silencio. Entonces, cada vez que ustedes estén intencionando, colocando su intención y su atención, el foco de su mente en un límite, en algo que creen ustedes, porque pertenece a sus sistemas de creencias, a sus paradigmas y demás, que es un límite, indudablemente eso lo están creando y están colocándose frecuencialmente sobre una línea de tiempo. Entonces esto también nos va a ayudar a tener más cuidado, a ser más prudentes a la hora de intencionar algo, a la hora de, por ejemplo, de pensar en el otro desde una intención negativa,
desde una emocionalidad negativa. Esto los va a ayudar a manejarse en sus vínculos de una manera mucho más cuidadosa, misericordiosa, si ustedes quieren. Entendiendo que el otro que está allí, que si está allí dentro del campo de ustedes es porque tiene que estar, porque hay una experiencia compartida que tiene que sí o sí darse. El otro no puede esfumarse, es decir, no puede desmaterializarse, dejar de ser una cosa dentro de ese campo, dentro de esa sopa cuántica. Va a aparecer, porque si no es Juan, aparecerá como María o como Pedro. Va a aparecer hasta tanto ustedes no logren trascender en términos duales, transmutar en términos esotéricos o metafísicos si quieren, llámenlo como quieran, pero hasta que ustedes no logren cambiar esa manera de configurarse las ondas que van interactuando entre sí y que van determinando una específica frecuencia, hasta que ustedes no logren cambiar eso, Juan se va a ir presentando, sea como pareja, como jefe, como lo que sea. Cuando ustedes logran, por intencionalidad y por un trabajo cognitivo y de transmutación y demás, que ya cada uno sabrá cómo hacer, o no, pero si no lo saben, es hora de ponerse a hacerlo. Entonces, una vez que se trasciende esa manera de ir configurando el mapa de frecuencias que tienen en este campo de existencia, van a contactar con otras realidades. Es decir, van a ver, en vez de Juan, aparecerá José, con otras características y otro perfil psicológico, emocional y demás, y con un nivel de conciencia superior. No mejor, no estamos hablando de mejor y peor, sino superior, dentro del gradiente con el que medimos los niveles de conciencia, que lo hemos hablado en otro programa. Porque todo está formando parte de ese campo, de esa sopa, de ese océano. Entonces, en la medida en que ustedes puedan trascender esa misma intención que le dan a sus vidas todos los días, van a poder entonces contactar con frecuencias distintas. Y va cambiando, ¿qué cosa? El mapa perceptual de la realidad que tengan. Es decir, van a ir viendo las cosas de otra manera y se les van a ir presentando distintas cosas. ¿Y por qué? Porque todo eso que es posible ver y que es posible aproximarse desde el entendimiento, desde la percepción de realidad, forma parte de ese mismo campo. ¿O qué significa que somos parte de un todo? Esto que estamos explicando y describiendo de otra manera. Entonces, menos poética si quieren, un poquito más técnica, pero para que se den cuenta que es imposible sacarse a Juan de encima si no se hace este trabajo energético previo. Y que además, José, que es quien tiene que aparecer cuando se eleve el nivel de conciencia, está dentro de ese mismo campo en este momento. Porque todo está coexistiendo, porque todos estamos simultáneamente formando parte de ese campo, de ese todo. Entonces, también es dable aceptar, reconocer, admitir que dentro de ese mapa de percepción que yo tengo, puedo, si voy haciendo este trabajo de aumentar mi nivel conciencial, voy a poder acercarme y ver otras realidades. Por ejemplo, una nave interestelar. Por ejemplo, un extraterrestre. Ahora, fíjense ustedes cómo al extraterrestre lo voy a ver, voy a contactar. Estoy hablando de contactos telepáticos o visuales o como sea. Cada raza tiene su manera también de presentarse, etc. Sí y solo sí
yo cambio mi mapeo frecuencial. Si siempre estoy en una conciencia de límites, creyendo que esos límites existen y que hay barreras físicas dentro de lo que llamamos densidades, no los voy a ver. Porque una cosa interesante también, para que la reflexionen, la puedan comprender, es que este concepto de 3, 4, 5D, 6, 7, 34, etcétera, y más allá, representa también algo muy arbitrario y muy humano para poder entender estos temas y estar hablándolos, que también tienen una estructura de linealidad, es decir, van de abajo hacia arriba, pero en realidad eso no existe. Eso es un constructo mental para que podamos entender que es una densidad y que hay una densidad de 3 y luego le sigue la 4 y luego le sigue la 5, etcétera, etcétera, pero todas están coexistiendo porque todas forman parte de ese mismo campo. Esto es importante también que lo tengan en cuenta, porque en este momento y de aquí en más, en todos los años que queden, que serán no sé cuántos, nadie lo sabe, pero hay un plan que se cumple. En todos estos años cada vez van a ser más los seres que puedan experimentar la multidimensionalidad como un proceso mental, que es lo que en realidad es. Ya lo hemos explicado también en otro programa. La multidimensionalidad está acá. Todo es mental, el universo es mental, primer principio hermético. Entonces, en este momento ya hay muchos seres en el planeta Tierra que están experimentando la quinta densidad. Y más allá, la sexta, la séptima también. Ahora, eso no quiere decir que estas personas no realicen una tarea, una actividad laboral o profesional, que no tengan sus hijos, que no estén en sus casas con su familia, que no tengan una mascota, un perro. Hay tanta distorsión, y la va a haber más porque irá increyendo, de creer que si se está en la quinta densidad, se está en un plano inmaterial, o uno se desmaterializa y no sé qué cosa pasa, o viene un extraterrestre y me lleva para poder experimentarla. Eso es falso, es falso. Y ojo también, porque hay tanta información y tantas técnicas, algunas buenas y otras no buenas, en términos duales y de lo que acontece aquí en la humanidad. También mucho discernimiento a la hora de qué técnica voy a aplicar, qué método para ver si experimento no sé qué cosa. La experimentación siempre va a ser kármica, es decir, de transmutación de lo kármico que traje con papá y mamá y el territorio o país donde vivo. Una vez que se hizo eso, que lleva muchas encarnaciones, pero que les deseo de corazón que puedan transmutarlo en esta encarnación para poder seguir con nuestros procesos evolutivos, una vez que se trasciende ese karma, se puede entonces comenzar a funcionar mentalmente en una esfera de cognición que no tiene límites. ¿Qué quiere decir? Que no puedes sentir y experimentar la quinta densidad desde el corazón, que ese es el camino que enseñó Cristo, porque en definitiva todo lo que Él vino a mostrar tiene que ver con la salida de la dualidad y la transición a la no dualidad de esta humanidad para que como raza avancemos, esa fue su enseñanza. Entonces, evidentemente el camino es de creación mental unida al corazón. Ese es el camino que nos enseña Cristo. Segundo rayo, sabiduría y amor. Entonces no solamente esto va con esto, que van juntos, no hay otra, van juntos. Entonces, cuando piensen en todos estos temas y logran experimentar esa calma que va acompañada de un gran coraje, a la hora de evaluar lo que le acontece a la humanidad hoy, van a tener un hándicap, por decirlo de algún modo, mucho mayor a la hora de comprender lo que ocurre
por qué ocurre y hacia dónde vamos. Entonces ahí no van a necesitar que venga nadie a decirles a dónde vamos o qué tienen que hacer para ir o cuándo va a ocurrir eso hacia lo que vamos. Porque todo es una construcción colectiva. Y en este momento el mayor desafío y la mayor prueba espiritual que tenemos los seres humanos en la Tierra es aceptar esto como un desafío espiritual, como una prueba espiritual y decir, ok, vamos ascendiendo juntos, hermanados, fraternalmente, para que este plan divino se pueda cumplir. Una amiga me decía hace poquito, hace unos días, ¿y para qué es todo esto? ¿Para qué? Más allá de poder entender qué es una densidad, cuáles son las características, qué es una frecuencia, cómo vamos cambiando vibracionalmente y demás. El para qué lo van a entender si y solo si pueden introducirse mentalmente y desde el corazón en una forma de experimentar la existencia que va más allá del plano material, pero que no deja de ser material. No deja de ser material porque seguimos en la fisicalidad, aunque este cuerpo biomolecularmente va a cambiar, ya está cambiando desde la alimentación, desde nuestro deseo infinito de tomar sol y de estar tirados al sol todo el día, desde nuestro contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero también en la relación que tenemos con aquellas cosas que son materiales y que nos dan gratificación, placer, y allí el lugar que le ocupe, que le quepa a el dinero, mientras exista el dinero en la tierra, a la sexualidad, que es todo un tema y toda una energía que también habrá que empezar a transitarla desde las enseñanzas crísticas y desde lo que verdaderamente hemos venido a experimentar aquí. Y entonces, en respuesta un poco a esa pregunta que me hacía mi amiga, es poder experimentar aquí, a partir de este mapeo frecuencial, que somos hijos perfectos de un creador perfecto, es decir, de alguien que nos creó a su imagen y semejanza para experimentar la perfección en la tierra. Ese es el para qué. Ahora, todo ese camino no es discursivo, no es de la boca para afuera, no es tampoco pseudo espiritual, porque creo en la armonía y la paz y entonces salgo a pedirla a los gritos a la calle. No, no es así, ese no es el camino. Eso es hipocresía, eso es ignorancia, eso es no darse cuenta de que el camino, una vez más, es de autoconocimiento, un autoconocimiento que da mucha firmeza, mucha firmeza, la firmeza y la determinación que podemos ver solamente en Jesús el Cristo, en toda su vida cuando estuvo encarnado aquí, a eso me refiero, y que va acompañada de esa frecuencia vibracional de amor como energía, cuando experimentamos nuestra existencia aquí. Finalmente, decirles que cuando miren al cielo, traten de pensar un poco en estos conceptos que hemos esbozado aquí, para cada vez tener más cerquita del corazón, más internalizado en la mente y más cerca del corazón, la aceptación de que somos seres extraterrestres, que hemos venido de otros planos de existencia, formando parte de ese campo unificado de energía potencial que todo lo es, para experimentar un proyecto genético en este planeta en particular, en este sistema solar, por determinadas circunstancias
que ya se conocerán, que las hablaremos aquí en próximos encuentros y demás. Pero más allá del por qué, entender y comprender que todas esas realidades que están dando vuelta dentro de ese campo están en este mismo instante aconteciendo en alguna densidad. Y que el hecho de que no se vean no quiere decir que no existan o que haya que hacer un camino lineal para encontrarse con ellas. Entonces, recuerden que esa linealidad, que también los humanos lo llamamos ascensión, ya la misma palabra, ¿no es cierto?, nos indica que vamos de un gradiente de más bajo a más alto. Todo eso son construcciones mentales para poder explicar estos temas. Pero no hay tal cosa como linealidad en ese campo unificado. Todo coexiste, pues todo forma parte de todo lo que es. Y cuando digo todo, me refiero a todas las razas, las buenas y las malas, a todas las guerras habidas y por haber, que las hubo y sigue habiendo en estos precisos instantes, por desmantelar un proyecto genético determinado en un planeta determinado. Ahora nos toca a nosotros. Quién sabe, en este momento pueden estar dándose millares de guerras iguales en otras galaxias y más allá. Entonces, pensar en esto los va a ayudar a entender, a comprometerse. Esto es lo más atinado, comprometerse con ese proyecto, con ese plan divino del Creador, para que funcione y esta vez sí llegue a buen término. Yo estoy segura de que esto así será, hecho está. Pero además, comprender más ampliamente desde la mente que en este preciso instante se están llevando adelante estos eventos y estos acontecimientos que van permitiendo que distintas razas en distintos planetas evolucionen. Entonces, hoy es una guerra, mañana es una resistencia y nos organizamos de determinada manera para ayudar a aquel planeta que necesita esta ayuda y entonces vienen distintas conciencias para prestar esa ayuda y entonces el proyecto queda garantizado y así se evoluciona y vamos por otras situaciones similares en otros sitios, porque todo está formando parte de ese campo unificado. Entonces, espero que estas apreciaciones y estos conceptos, si les son nuevos, que puedan resonar con ellos, que los invite a investigar, pero por sobre todas las cosas, que los lleve a experimentar en este gran laboratorio de experimentación que es el planeta Tierra, nuestro amado y bendito planeta Tierra, a partir, como siempre les digo, a partir de lo más cercano que tienen, que es papá y mamá, que son aquellos seres, esos dos seres que elegimos a la hora de encarnar y que traen todo el cúmulo de atributos positivos y negativos que necesitamos en esta encarnación para poder transmutar y cerrar heridas emocionales. Entonces, nunca se desentiendan de este trabajo que es el principal y es el que venimos a realizar. Todo lo demás lo van a poder comprender en la medida que esto lo tengan cerrado y sanado, porque si no se les va a hacer un lío muy grande y no van a saber dónde están parados. Entonces lo primero es esto, es este trabajo, que es el camino del autoconocimiento, lo que han dicho todos a lo largo de la historia de la humanidad. Y empezar de a poco a mirar otras cosas, escuchar otras voces, con mucho discernimiento, como siempre decimos, con mucha unidad y mucha conexión, para saber qué es verdadero y qué es falso, y poder entonces ampliar la comprensión de cuál es el origen
el origen de nuestros seres, ¿m? Y el sentido de nuestra existencia. Porque si no, no se puede entender. Y con esto termino, de poder darles a toda la existencia de ustedes en este mismo instante en el planeta la calidad, ¿m? La calidad vibracional que la humanidad necesita en este momento, de hacernos responsables de nuestras vibraciones, de la calidad de nuestros pensamientos, de la calidad de nuestras emociones, de la purificación, este tiempo de purificación, para poder colaborar entre todos los que queremos que este plan divino se cumpla. Un gran abrazo a todos, nos encontramos próximamente.